ir al libro de Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Gloria a Dios. Lucas 13, del 1 al 5. ¿Ya lo tenemos todos? Gloria a Dios. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido que pongas palabras en mi boca adecuadas, Señor, para dar tu mensaje. Yo sé que yo no puedo hacer nada sin ti, Señor. Eres solo tú el único digno de toda la adoración y de toda la alabanza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar sobre estos versículos y algunos versículos más que hablan sobre el arrepentimiento del que habla la Biblia. Y bueno, primeramente vemos aquí que Jesús estaba enseñando y se le acercaron unos y le hablaron sobre unos galileos, y dice cuya sangre fue mezclada con los sacrificios. Es decir, que Pilatos, este hombre que más adelante vemos que está con Jesús, ¿verdad? Este hombre que era como parte del gobierno, por decirlo de alguna forma, había mandado a asesinar a unos galileos. Y estos hombres que le dicen que se habían mezclado los sacrificios con la sangre de ellos, es porque este hombre los mandó a matar mientras ellos iban a ofrecer sacrificios al templo. Entonces Jesús les habla y les dice: ¿ustedes qué piensan? ¿Que estos galileos que fueron asesinados eran más pecadores que todo el resto de galileos que hay? ¿Y esto por qué se lo pregunta? Porque había un pensamiento que todo lo malo que les sucedía a las personas era a causa de su pecado, a causa de que eran pecadores y que por eso les pasaban ciertas cosas. Entonces por eso Jesús les dice: ¿piensan que eran más pecadores ellos que los demás? Pues no, les digo que si ustedes no se arrepienten, también van a perecer. Y después les habla de otros 18 hombres sobre los cuales cayó una torre sobre ellos y los mató. Y es una tragedia que a lo mejor la gente hablaba y les decía y pensaba: no, pues les ha de haber caído la torre porque andaban en pecado y estaban haciendo mal. Y entonces por eso Dios los castigó y les cayó esa torre. Así era lo que la gente hablaba o pensaba. Entonces Jesús les dice: eran más culpables que todos los demás que hay en Jerusalén. Y les vuelve a repetir: no, no es eso, porque todos somos pecadores, porque todos, dicen Romanos, que no hay uno solo que no haya pecado. El único que no pecó se llama Jesucristo. Entonces le dicen: no es que fueran más pecadores, pero si ustedes no se arrepienten, igualmente van a perecer. Y Jesús no hablaba solo de una muerte física, sino evidentemente de un castigo posterior a la muerte. Entonces, esto es lo que habla estos versículos. Y vemos cómo Jesús lo que les habla es sobre el arrepentimiento. Vemos a Jesús en múltiples
predicaciones hablando sobre el arrepentimiento. Vengan y arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya ha llegado. Pero en el mensaje del Evangelio de los últimos tiempos se ha mezclado por ahí una cosita que es solamente ver a Jesús como el que nos va a resolver la vida, como aquel que nos va a solucionar todos nuestros problemas, el que nos va a prosperar, nos va a bendecir. Y es evidente que todos nosotros estamos bendecidos, pero ese no es el mensaje del Evangelio. Ese no es el centro del Evangelio. Pero vemos constantemente o escuchamos a personas decir: deja a Jesús entrar a tu corazón. Mira, pero como si Jesús estuviera rogando: ándale, déjame, ¿qué voy a hacer si no me abres la puerta de tu corazón? Y no ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo viene, les habla, expone sus pecados y les dice: arrepiéntanse. Porque Jesús no nos necesita. Sí sabía, ¿verdad? Él no nos necesita. Nosotros lo necesitamos a Él. Entonces, además de esto ven, porque estás pasando por la situación bien difícil, estás mal, te está yendo mal, no tienes dinero, tu negocio no avanza, y entonces ven a Jesús para que Él te prospere, para que tu negocio prospere, para que tu problema se acabe. Y ese no es el mensaje de Cristo. La Biblia no dice que Jesús murió para que nosotros prosperemos, ¿o sí? ¿Alguien ha oído un versículo así, por ahí? No dice la Biblia que Él murió para arreglar nuestros problemas, para cambiar nuestra vida en esta tierra. Él dice que murió por nuestros pecados, que fue crucificado por nuestros pecados. Y el propósito principal de la Biblia y el propósito principal del Evangelio es hacerle saber al hombre que ha pecado y que necesita a Jesucristo para que él pueda ser salvo. Entonces, esto es un pequeño mensaje sobre esto, sobre el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Dice que el arrepentimiento es un cambio de corazón y de pensamiento. Es decir, cuando uno se arrepiente, le cambia el pensamiento y el corazón. E implica apartarse del pecado y buscar el perdón de Dios. Y es un proceso que requiere de dolor, no dolor físico, sino que en su corazón sienta ese dolor porque ha vivido tanto tiempo en pecado que le duela eso. Y el conocimiento de culpa, es decir, que usted entra en conciencia, reconoce, se da cuenta de su culpa como hombre o como mujer pecador. Y se manifiesta por un cambio de comportamiento. Y vemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que encontraron a Jesús, que se arrepintieron y que su vida cambió, dejaron de ser lo que eran, para apartarse de eso y para reflejar que ahora vivían para Cristo. Pero antes los quiero invitar que vayamos a Marcos. Vamos a leer bastante, así que prepare su Biblia. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra. Vamos a leer desde el 14. Después de que Juan
Juan el Bautista. Fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué dice? Arrepentíos y creed en el evangelio. No dice ábreme tu corazón para que cambie tu vida, ¿verdad? Obvio que la va a cambiar en el sentido de que nosotros ya no vamos a ser iguales. Pero no dice eso, simplemente está diciendo arrepiéntete de lo que eres y cree en el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Vamos allá adelantito al 6:12. Capítulo 6, versículo 12. Y dice: saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Qué predicaban? Que los hombres se arrepintiesen. ¿Quién los predicaban? Los 12 discípulos. Dice un poquito antes que era la misión de los 12 discípulos. Y después dice que echaban fuera demonios y ungían con aceite. Pero cada que Jesús iba sanando gente, que iba echando fuera demonios, iba predicando estas cosas. Iba enseñándoles que se arrepintieran, que creyeran en el evangelio, que creyeran en Él, que era el Hijo enviado para el perdón de nuestros pecados. Y cuando vemos sobre el arrepentimiento, que les decía que es buscar el perdón de Dios, que necesita reflejar en nosotros el dolor del pecado, me acordé de Santiago 4 y los voy a invitar a que vayamos a Santiago 4. Versículos, vamos a leer desde el 8 al 10. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y el 9 dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Y le está hablando Santiago y está diciendo: acérquense a Dios, purifiquen sus manos, es decir, apártense del pecado. Purifiquen sus manos. Los que todavía no deciden si estar entre Dios y el pecado, ya decídanse y elijan a uno. O se van a pecar o elijan a Dios. Y dice: afligíos y lamentad. Es decir, ya sufran y sientan ese dolor que provoca el pecado. Dejen de reír, ya no se rían, que su risa se convierta en lloro. Es decir, que ese como placer falso que provoca el pecado, que te alejes de eso, que te humilles delante de Dios para que puedas ser exaltado por Él. Es decir, que te humilles, que te arrepientas, que le pidas perdón a Dios por tus pecados. Y bueno, puse 3 puntos en esta predicación y el primero es que Jesús vino por los pecadores. Jesús no vino a salvar a los que se creen justos, porque como se creen justos, creen que no tienen necesidad de Dios. Ellos se creen justos, no estoy diciendo que lo sean, porque la Biblia dice que no hay ni un solo justo, ni uno. Entonces, los voy a invitar a Lucas, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 27 al 32. Y aquí vamos a ver cómo Jesús llamó a Leví, también conocido como Mateo. Mateo era un hombre que era publicano, que recogía impuestos.
Y era muy mal visto que un judío pues fuera recolector de impuestos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío estaba sometido por Roma. Y entonces cuando un hombre judío que era del pueblo de Israel ayudaba a los romanos a recolectar estos impuestos que estaban cobrando sobre el pueblo, era como una traición a su patria, a su país, pues. Entonces vamos a leer en el versículo 27, dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y entonces vemos aquí esta historia en que Jesús va y le dice a Leví: sígueme. Y Leví empieza con este arrepentimiento y empieza entonces, dice que le hizo un gran banquete en su casa. Pero usted cree que un publicano, pecador, que era rechazado por el resto, a lo mejor porque era un publicano, iba a tener amigos fariseos y escribas? No, porque para ellos, para los escribas, los fariseos, estos hombres que enseñaban la ley, este era de lo peor. Entonces no tenía esos amigos, tenía amigos ¿qué? Publicanos también, es decir, pecadores como él. Y entonces los invitó a comer junto con Jesús, y estaba Jesús comiendo con ellos. Y entonces se acercan estos escribas y fariseos y les dicen: ¿cómo estás comiendo con pecadores? ¿Cómo es que es posible que estás haciendo eso? ¿Por qué? Porque Jesús era un rabí, también enseñaba sobre la ley. Entonces, al decirle esto, Jesús les dice: los que están sanos no necesitan doctor. Porque, pues alguien si no se siente mal, ¿para qué va a ir al doctor, verdad? No tiene sentido. Pero Jesús vino a llamar a los enfermos que están enfermos de pecado. A todos ellos, a los pecadores, no a los justos, porque los justos aparentemente, los que se creen justos, creen que no le necesitan. Entonces, Jesús vino por los pecadores, por nosotros. Pablo dice que Él vino por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces vino por nosotros. Y Leví era un publicano que a lo mejor robaba, porque era algo que hacían los publicanos, los cobradores de impuestos. Le quitaban de más a la gente y se enriquecían de esa forma. Y además, como les dije, pues como que había cierta traición hacia su pueblo. Y vamos a Lucas 15, la oveja perdida. Todos creo que hemos escuchado esta parábola de Jesús, que dice que si alguien pierde una oveja, lo está diciendo porque él sabía que si alguno de ellos tenía ovejas y se le perdía una, iba a dejar a sus otras 99 ahí para ir a buscar a la que se le había perdido. Eso es lo que dice Jesús, son palabras de Jesús. Y vamos a leer desde el 5 y dice: cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Por uno que diga: Jesús, te necesito, perdóname, sé que soy pecador,
Por ese va a haber gozo en el cielo, que por todos los que anden por ahí diciendo yo no necesito eso, porque yo soy justo. Y el segundo punto es que se requiere humildad y reconocer nuestra condición de pecado para la salvación. Y vamos a leer Lucas 18 allá adelantito. Está, pero bueno, hermanos, versículo 9 en adelante. Por ahí ven el título, dice la parábola del fariseo y el publicano. Otra vez vemos publicano en lo que les expliqué, aquel que recogía impuestos. Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, dice, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Fariseo, es decir, que enseñaba la ley, que era un hombre que sabía la ley de Dios, que era un hombre que creía, que seguía todas las normas, y un publicano, un pecador. Y dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Les voy a poner el ejemplo de cómo se paró. Se paró así, alzó su pechito, así como, así. ¿Por qué? Porque se estaba alabando a sí mismo. Dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Fíjese, este publicano sabía su condición y no quería ni siquiera voltear al cielo, porque se sentía avergonzado de lo que era. Y sabía que Dios es tan grande y tan santo que no podía ni voltear al cielo. Y esa es la actitud de este hombre. Y dice, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos estos 2 hombres, un publicano, un fariseo, y el fariseo se creía bien santo. Era como que él, no había nadie más santo que él. Ayunaba, diezmaba, era como el miembro perfecto para la iglesia, ese que ni da problemas, porque es bien santo. Y se acercó y sintiéndose, confiando en sí mismo, decía, gracias porque no soy como esos. Pero era peor porque había soberbia en su corazón, porque a lo mejor no practicaba pecados que se ven, pero su corazón estaba lleno de pecado, de soberbia, de falta de humildad. No quería reconocer que necesitaba de Dios para salvación. Y en cambio este hombre, el publicano, no quería ni voltear al cielo. Decía, sé propicio a mí, pecador. Le pedía misericordia a Dios. Sabía cuál era su condición. Y dice que antes que el fariseo, regresó justificado. Justificado es decir que regresó sin culpa, limpio de toda culpa. Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque reconoció su condición. Necesitamos humildad. Reconocer que el pecado que hay en nosotros no es de afuera, sino viene de nosotros mismos, de nuestra carne, de nuestra concupiscencia,
desde nuestra maldad. Desde ahí viene el pecado. Y reconocerlo delante de Dios. Todos los que estamos aquí en la iglesia o que venimos a la iglesia, mucha gente de afuera cree que venimos porque ya nos creemos santos. Y lo único que, personalmente, es que sabemos que necesitamos a Dios. Que por nosotros mismos no vamos a poder. Que necesitamos su misericordia. Que es como un enfermo fuera al médico porque sabe que necesita algo para ser sanado. Así nosotros venimos aquí porque necesitamos ser limpiados por Dios. Y eso requiere de humildad. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si nosotros decimos, no, yo no he pecado, ya no pequé. Yo ya no peco a partir de que me convertí a Cristo, ya no peco, ya sudo, pero santo. No, hermano. El que encubre sus pecados no prospera. Pero los que venimos y confesamos estos pecados, alcanzamos misericordia de Dios. Dice en Juan, en la carta de Juan, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el punto 3 es bien importante porque Jesús hizo una cantidad de milagros que dice Juan que así si se hubieran escrito todas las cosas que Él hizo, no alcanzarían los libros de tantos milagros que Él hizo, de tanta cosa que Él hizo. Él se acercaba con este mensaje de arrepiéntanse, iba sanando enfermos, iba limpiando a aquellos endemoniados. Pero ¿qué cree? Que muchos ni con esos milagros se arrepintieron. Muchos ni con todo eso que vieron, literalmente vieron a Jesús haciendo milagros. Literalmente vieron al Hijo de Dios, a la imagen de Dios mismo en la tierra, haciendo milagros y no creyeron y no se arrepintieron. Y muchos así, Dios les hiciera el milagro, Dios hiciera lo que hiciera, muchos no quieren creer ni se quieren arrepentir. Y vamos a leer Mateo 11 del versículo 20 en adelante. Y antes de eso, de esto que vamos a leer, estaba Jesús y vinieron discípulos de Juan a preguntarle si realmente era él o tenían que esperar a otro. Y Jesús le dijo, vean los milagros que he hecho. Ve y dile a Juan todo lo que he hecho, todo lo que ha pasado, para que él corroborara que realmente él era el Mesías. Y después empieza a hablar sobre esto. Dicen, entonces él comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de los milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo
que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Jesús compara estas ciudades donde él había ido a dar el mensaje, las buenas nuevas, había hecho milagros, con unas ciudades perversas y malas que Dios destruyó. Y les está diciendo, si ellos hubieran tenido lo que ustedes están teniendo, ellos hubieran sido salvos, hubieran creído, se hubieran arrepentido. Pero ustedes que están viendo todo esto, no se arrepienten. Y va a ser aún más leve el castigo para ellos que para ustedes, que están viendo la misma obra de Dios, al Hijo de Dios, al Todopoderoso, y no se están arrepintiendo. Nosotros, hermanos, no pudimos ver a Jesús, pero creemos en Él, confiamos en Él y sabemos que sin Él no somos nada y no podemos tener nada. No hay salvación si no está Cristo de por medio. Entonces, Él continúa hablando. Todo ese, el versículo 11, y es continuación de lo que Él mismo está hablando, del mismo tema. Y en el versículo 25 está dividido por un subtítulo, pero es una continuación de lo que está hablando. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y fíjese esto, lo hemos leído muchas veces, pero fíjese bien, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Está hablando sobre lo mismo. Les está diciendo, si ya, no es que, ya estoy cansado de esta vida, ya, va a venir a Jesús para que me apapache y me arregle la vida. No, está diciendo, si estás cansado de tratar de luchar con tus propias fuerzas, de tratar de hacer algo para agradar a Dios, para poder salvarte, ven a mí. Si estás sintiendo que te esfuerzas mucho, que trabajas mucho para tratar de agradar a Dios, ya, suéltalo y ven a mí. Suelta esa mochila. ¿Alguien ha visto aquí la película del progreso del peregrino? Bueno, se las voy a contar más o menos. Va con una mochila, y esa mochila es el pecado, que él empieza a darse cuenta del pecado, y va con la mochila y va caminando y caminando y caminando, hasta que llega un momento que se encuentra con Jesús y recuerda que por medio de su sacrificio sus pecados son limpiados, son lavados, son quitados. Y entonces él cree en Jesucristo, se arrepiente, y esa mochila que él venía cargando se le cae. Ya no está, él ya no carga el peso de su pecado. ¿Por qué? Porque el que ya cargó por nuestros pecados se llama Jesucristo. Él ya cargó nuestros pecados, Él ya los limpió. Si nosotros creemos en Él y nos arrepentimos, entonces Él lleva todos nuestros pecados. Ya no necesita usted andarse dando de latigazos, es que hace 20 años hice esto. No, Jesús lo perdonó, Jesús lo limpió. Es que antes eras así, ahora que ya te arrepentiste, ya no eres así, ya tienes que cambiar. Usted ya no necesita cargar con sus pecados, porque Jesucristo cargó con nuestros pecados.
Jesucristo es el que lleva nuestros pecados. Todo es por gracia, hermano. Ya ustedes, miren, estamos aquí esforzándonos y echándole ganas por agradecimiento a Dios, no porque nuestras obras nos salven. Pero sabemos que agradecemos a Dios por esa salvación y por eso nos apartamos del pecado. Ya no deseamos esa vida, ya no deseamos esas cosas, porque ya estamos limpios. ¿Quién que está en un viaje bien largo y que va caminando y que trae una mochila, si se la quitan, va a querer cargarla de nuevo? Nadie. Y es lo mismo el pecado. Si ya te la quitó Cristo, ¿para qué la quieres cargar otra vez tú? Si Jesucristo ya nos limpió, ya nos lavó, ya por medio de creer en Él somos salvos. Su salvación es por pura gracia y misericordia. No hay otra cosa que podamos hacer para agradar a Dios. Nada. Ya se ha intentado, ya hubo ley. Se vio que nadie puede cumplir la ley. Nadie la puede cumplir. Nadie por sus propias fuerzas puede tener salvación. Solo por medio de Cristo Jesús. Y ahora el punto 4 es fruto de arrepentimiento. Una vez que nos arrepentimos, debe haber un fruto, una demostración de que nosotros ya somos arrepentidos, que ya somos lavados, que ya estamos limpios. Y vamos a empezar leyendo en Mateo 3, versículo 4 al 10. Dice, Juan el Bautista, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los seduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Venían estos hombres y Juan les decía generación de víboras. Imagínense, no hombre, ahorita nos dicen eso y nos salimos corriendo aquí todos. Y les decían, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Vayan mejor y den frutos de que realmente están arrepentidos. Den frutos de su arrepentimiento. Si realmente se arrepienten, den frutos. Vamos a Lucas 13. Versículo 6 al 9 vamos a leer. ¿Se acuerdan que antes empezamos leyendo esta parte? Lucas 13, que hablaba y Jesús les decía que si no se arrepienten, también van a perecer, ¿verdad? Eso empezamos leyendo. Y aquí la continuación, en el versículo 6, dice: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo halló. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta es una parábola donde Jesús nos está enseñando sobre que está hablando antes del arrepentimiento, y por medio de una parábola está diciendo: ahora, los que ya
se han arrepentido tienen que dar fruto. Si no, serán cortados. Aquel que se arrepiente da fruto. Empieza a notarse el arrepentimiento en su vida por medio del fruto que da, por medio de sus acciones que a partir del momento que se arrepintió, empieza a hacer. Se aparta del pecado, empieza entonces a vivir una vida diferente. La primera cosa que cuando venimos y nos arrepentimos es que nos tiene que cambiar el pensamiento. Ya no es como estamos en un continuo proceso de santificarnos y de constantemente una lucha con el pecado, pero nuestra mente ya no tiene que ser como era en el mundo. Dice Pablo, el que robaba que ya no robe, el que hacía algo que ya no lo haga, el que era mujeriego que ya sea fiel, la que era infiel que sea fiel, aquel que se comportaba mal en el mundo, compórtese bien, si robaba ya no robe. Todo ese pensamiento tiene que venir a nosotros. Yo ya no soy lo que era antes. Tengo que cambiar. Tengo que dejar de hacer lo que hacía en el mundo. Ese es fruto de arrepentimiento. La misma Biblia dice, por sus frutos los conoceré. ¿Qué fruto estamos dando? Porque un árbol de peras no puede dar manzanas. Si se siembra un árbol de peras, ¿qué va a dar? Peras. Si se siembra un naranjo, ¿qué va a dar? Mangos. No, tiene que dar naranjas, ¿verdad? Y nosotros, lo que nosotros hagamos es fruto y reflejo de lo que somos. ¿Qué somos ahora? Personas que se arrepintieron, que creyeron en Cristo, que reconocen que no pueden por sus propias obras ser salvos, que necesitamos de Jesús. Eso es lo que somos. Jesús, yo le decía a una persona que quiero muchísimo, y le decía a esta persona, necesitas a Dios, necesitas arrepentirte de todas las cosas malas, de todo el pecado, abandonar esa vida, buscar a Dios. Y aunque nada en tu vida se solucione, aunque tú sigas pasando las dificultades, ya tienes salvación. Y que sabemos que en Cristo todo es bueno. Todo, hermanos. Así usted esté arrastrándose porque está pasando por una aflicción, es bueno. Hay paz, hay tranquilidad, hay amor en el matrimonio, hay paz con sus hijos, hay un gozo, una cosa hermosa en Dios. Pero ¿qué necesitamos? Arrepentirnos, creer y dejar de pensar que todo por lo que Jesús vino, no dice en la Biblia, Jesús vino para darte casa, para darte dinero, para que vivas exitosamente. ¿O sí? Si alguien sabe un versículo de esos, me lo dice y ahorita lo buscamos. No dice eso. Dice que Jesús vino a morir por nuestros pecados. A eso vino. Ese es el mensaje, esa es la salvación, ese es el evangelio. Que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Así que, hermanos, reflexionemos. A lo mejor si años atrás hemos dicho, nomás acepté a Jesús en mi corazón, pero nunca le confesé que soy pecador. Confiéseselo, porque si no, no hay salvación. Aquí lo dice la Biblia. Si no nos arrepentimos y no creemos en Dios, no hay salvación. Así que reflexionemos y tengamos en cuenta estas cosas. Que Dios les bendiga, hermano.